Cuba Información. Jorge Luis apuntaba o iniciaba el asunto del género, de los roles de género, de la equidad de género. Estáis participando en estos días, bueno, habéis participado en numerosas actividades en el País Vasco y en otros lugares, y estáis participando en unas jornadas organizadas por Osaguiñes tituladas La construcción social de los roles masculino y femenino y la desigualdad instalada. Vais a tener una participación activa en estas jornadas. Hablar un poquito de la aportación que vais a hacer. Podemos empezar por Jorge Luis. Bueno, sí, las jornadas ya se han ido haciendo tradicionales, ¿no? Desde la metodología son reuniones de los profesionales que están trabajando o se están formando dentro de la metodología, y consiste en la creación de espacios de reflexión sobre cómo se está insertando la metodología, sus concepciones, y bueno, se va a profundizar en estos elementos como es la problemática del hombre, como son, por ejemplo, los temas de la vida cotidiana entre los dos géneros, la concepción propiamente de la igualdad, como la vemos, y a partir de ahí, bueno, incluso se van a llevar experiencias, ¿no?, metodológicas que se han realizado en diferentes contextos. En este caso, bueno, fundamentalmente aquí en el Estado español, pero que también se va a traer un poco la mirada de Cuba como tal. Por lo tanto, es algo que ya la metodología ha ido estableciendo, sistemáticamente se han venido realizando. Mediante esta metodología y el grupo formativo, que es su método de trabajo, pudiéramos así decir, se extraen algunos indicadores que develan cómo se asumen estos roles, ¿no?, desde esa asignación sociocultural en diferentes realidades, en diferentes culturas, en diferentes espacios con propuestas socioeconómicas distintas, ¿no? Y un poco que ahí pondríamos también nuestro granito de arena a cómo se vive esto en un país donde hay una voluntad política, donde hay una propuesta de lo que se llama transversalización de género desde una perspectiva intersectorial, es decir, todos los sectores educativos, de salud. Es decir, eso existe como voluntad política, está refrendado por leyes como por ejemplo la ley de maternidad, en la cual es una ley de un año, que se le da una licencia de un año, pero ocurre una cosa muy interesante, que inicialmente esta licencia se le daba a la mujer solamente, sin embargo ahora la pareja de mutuo acuerdo, acogidas a esta ley, puede decidir en qué momento, por ejemplo, la mujer está más a cargo de y más responsable de en ese momento la educación del hijo, el sostener el hijo, mientras el otro miembro de la pareja está trabajando, pero aquí también pudiera estar entonces el hombre también, que una de las cosas pudiéramos decir que histórica y culturalmente se le ha expropiado al hombre, como es el ejercicio de su paternidad. Aquí pues hay una ley que refrenda este ejercicio, y eso ha modificado indudablemente muchas cosas en la vida cotidiana. Es decir, que hay una voluntad política por un lado y ya se ven algunos cambios a nivel de vida cotidiana en relación con estos elementos. Por supuesto que hay mucho que avanzar en ese sentido, en ese y muchos otros. No sé, yo que vengo un poco de la vida académica, y uno puede ver diferencias más allá, que las mujeres tenemos las mismas oportunidades, por ejemplo, para realizar un doctorado en Cuba, para elevar nuestro nivel académico. Sin embargo, las mujeres acceden a este título mucho, yo no diría mucho, bueno, más tardíamente que los hombres, precisamente porque en la vida cotidiana, aun cuando existen estas leyes que amparan esta participación, ella un poco relega toda una serie de cuestiones desde el asignado asumido, que sobre ella un poco recae más la crianza de los hijos, y bueno, accede, no es que no acceda, pero es más tardíamente, y ahí uno va viendo entonces algunas cosas que todavía tenemos que transformar, que tenemos que cambiar, porque cuando se satisface una necesidad, ya sabemos, pues surgen necesidades de índole superior, que nos mantienen un poquito de insatisfacción, que parece que es muy importante, porque ese es el camino del perfeccionamiento del ser humano. Si uno estuviera ya satisfecho con lo que ha alcanzado, pues no se propondría un nivel superior en este sentido.
Bueno, quizás aquí sea bueno destacar cómo la metodología ha puesto la mirada en la problemática también del hombre, que tiene que ver con todo esto que decía Maricel. O sea, mientras a la mujer se le expropiaron un grupo de cosas, al hombre se le expropiaron otras. Y entonces muchas propuestas que se hacen, bien intencionadas, yo diría fundamentadas también desde ciertos puntos de vista, pero no retoman siempre la problemática del hombre. Entonces, como si es una problemática que tiene que ver con una unidad y yo la estuviera trabajando solo desde una parte, ¿no? Es una parte evidentemente que ha sido muy afectada, violentada a lo largo de la historia, que es la mujer. Sin embargo, el hombre se le ha transmitido la imagen de que es un ganador, la imagen de que es un disfrutador de una problemática, y por el contrario es un hombre que se le ha expropiado su sensibilidad, se le ha expropiado su paternidad, se le han expropiado sus sentimientos. El hombre no puede llorar porque si llora no es hombre. Y todo eso moldea un tipo de ser humano que le es muy difícil encontrarse con ese otro ser humano tan maravilloso como es la mujer. Entonces esta problemática en nuestra metodología la rescata. Y bueno, yo no quiero decir que por lo tanto la metodología es especialmente importante para los hombres, porque un poco diría una cosa que yo creo que es importante rescatar la problemática para los dos, para los hombres y para las mujeres. Y una de las cosas más bellas que yo encuentro es cuando ambos en los grupos descubren eso, y es como si en un grupo tú lograras la unidad de ambos para lograr avanzar y para lograr encontrar, ¿no? Esa felicidad que podemos encontrar solo cuando estamos unidos, ¿no? Realmente. Y entonces creo que esa es una de las grandes potencialidades de la metodología, que lo trabaja extraordinariamente bien. Y cuando uno se está formando en eso y lo descubre, se va para la casa y esa noche no duerme. Y eso es muy, muy importante. Me voy a permitir, con relación a este encuentro, leer unas palabras de Vilma Espín, que dice lo siguiente: no se trata de contraponer al hombre y a la mujer, se trata de enaltecer a la pareja humana, hombre y mujer, núcleo de la familia, compañeros en la vida, junto en las pequeñas y grandes faenas, hombro con hombro en el diario batallar, en los momentos heroicos, capaces al mismo tiempo de educar a los hijos con el consejo, el ejemplo, de construir el socialismo, de conquistar el porvenir. Es una frase que define bien el camino, ¿no? De que trazado en su momento por Vilma Espín, la fundadora de esa gran organización que es la FMC, la Federación de Mujeres Cubanas. Una organización que indudablemente ha subrayado los logros conseguidos, pero también los retos a conseguir, ¿no? ¿Cuáles serían estos retos, estos desafíos que en esta materia, en materia de equidad, de género, existen todavía en Cuba? Las mayores dificultades que veis que existen. Bueno, yo creo que la primera dificultad está en la mentalidad de los seres humanos, de los sujetos, como decía Maricel, en la vida cotidiana. Pienso que no es tan fácil de cambiar porque, repito, por muchas condiciones sociales que creemos, que pensamos que están, por así decir, claramente expresadas, pero en el ser humano subsisten cosas. Por ejemplo, en el caso del hombre, una manera de ser hombre. Y entonces no es fácil transformar la mentalidad, porque hay muchos mensajes también que van en contra de eso. Por lo tanto, yo creo que el primer obstáculo para mí estaría por ahí. Después, por supuesto, y es algo en lo que ha estado trabajando el Estado y la Federación, es crearle a la mujer y al hombre, ese hombre que también se incorpore, las mejores condiciones. Porque como decía Maricel, al también estar la tradición de lo que le toca a uno y le toca al otro, a veces casi siempre la mujer es la que más se complica y la que más dificultades tiene. Por ejemplo, en Cuba hay leyes que favorecen extraordinariamente esto, como es que el primer año de maternidad se garantiza plenamente, en este caso a la mujer, y legalmente también se da al hombre. Sin embargo, que vemos en la vida cotidiana, generalmente por encima de cualquier dificultad o coyuntura es la mujer la que toma la licencia, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que hay que seguir avanzando en la educación de estas cosas, de estos elementos como tal. Por otro lado, bueno, yo diría que por supuesto
hay que seguir trabajando en elementos que tienen que ver con la educación sexual, en el sentido de la búsqueda de una sexualidad responsable, plena, feliz, que también ayude a estos elementos, que en eso se trabaja mucho y tenemos logros realmente en el control de las enfermedades, en evitar los partos tempranos, en una serie de elementos en los cuales se sigue trabajando, pero que todavía no estamos, y yo creo que nunca estaremos vamos a decir, en el punto deseado, porque son cosas que realmente desde el punto de vista de la salud y del desarrollo, esa mujer que a veces tiene un parto prematuro a los 13, 14 años, es alguien que está limitado en su desarrollo por factores objetivos que no están en el momento en que debían. O sea, hay muchos elementos en los cuales nosotros todavía tenemos que seguir trabajando. Yo estaba mirando algunos datos en Cuba Información para venir a esta entrevista y se ratifica el alto porciento de mujeres que participan en nuestro país en todas las esferas, ¿no?, de la vida social y del proceso revolucionario. Bueno, supera el 60% en prácticamente todos los indicadores de su participación social. Sin embargo, todavía en Cuba tenemos que superar lo que se llama la doble jornada laboral, es decir, esa mujer que muestra su creatividad, su compromiso, su capacidad extraordinaria para enfrentar tareas muy disímiles cuando retorna al hogar, un poco que todavía hay mucho que superar en cuanto a las responsabilidades y en cuanto al compartir, más que ayudar, porque a veces un poco se le dice al hombre, bueno, ayuda en tales cosas, y lo que se trata no es de que ayude, sino que él tenga su lugar, que la mujer también cambie del lugar, porque si ella no cambia de lugar, como decía Jorge Luis, es muy difícil que pueda entonces acceder el hombre a compartir esas tareas, y ahí todavía tenemos que dar algunos pasitos, que un poco es lo que te decía con relación, por ejemplo, a los doctorados, o alcanzar niveles más altos en su posición en el conjunto de relaciones de producción y sociales en general, porque ciertamente cuando se retorna al hogar, ahí todavía quedan algunas cosas que tenemos que superar. E incluso, bueno, en el acceso de la mujer, por ejemplo, a cargos de dirección en determinados niveles, es política de nuestro Estado y nuestro partido promover más eso, porque a veces hay una mujer con excelentes cualidades, evidentemente, y hay alguien que dice, bueno, es que después se va a complicar, si es muy joven porque va a parir, si va a ser abuela porque va a ser abuela, y entonces eso limita, y realmente a veces son personas maravillosas con posibilidades enormes, ¿no?, profesionales y de dirección, y a veces se limita. Eso está planteado por toda la dirección de nuestro partido, o sea que no es ese, vamos a decir, encargo, a pesar de todos los avances, no ha cesado. O sea, el país sigue interesado en eso, en una lucha que tiene que ver con la igualdad de género, la igualdad de razas, la igualdad de culturas, o de vamos a decir, lugares del país, promover a personas de todos los sitios, de todos los lugares, de todos los puntos de vista, la igualdad religiosa. O sea, en el país hay una lucha grande porque eso se lleve a niveles. Y a mí me llama la atención, ¿no?, porque a veces yo he visto incluso personas que han visitado Cuba y me han dicho, pero yo no veo el problema, porque lo comparan con otros lugares, ¿no?, con otras latitudes. Pero es que realmente nosotros, realmente cuando uno le entra bien en la cabeza que es una situación de igualdad, el elemento más simple de desigualdad o de desequilibrio o de injusticia en ese sentido nos parece realmente insoportable. Entonces todavía se sigue trabajando, no podemos decir que estamos satisfechos ni que hemos cumplido con todas las expectativas que además el proceso permite, porque a veces esa persona que dice no, a esta persona no, bueno, es que ni siquiera tú eres el dueño de esa institución. Por lo tanto, el dueño es precisamente el pueblo, y está en función del pueblo y del desarrollo de la gente, por lo tanto no tiene ningún derecho a limitar a nadie. Entonces eso se trabaja desde lo político, desde lo establecido y desde la educación.